Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todas las personas que nos acompañan de manera virtual en esta presentación del libro Derecho Procesal Electoral Comparado en México de la editorial Tirán lo Blanc, coordinado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la cual es organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la editorial Tirán lo Blanc. Agradezco la invitación que me hizo el magistrado presidente Fuentes Barrera para moderar esta presentación. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos a presentar el libro Derecho Procesal Electoral Comparado en México, como lo dije, de la editorial Tirán lo Blanc. Tenemos el honor de contar con la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coordinador de la obra, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza Ramos, el director del grupo editorial Tirán lo Blanc, Salvador Vives López, y el magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y uno de los autores del libro, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a todas y a todos. En primer lugar, voy a ceder el uso de la voz a la ministra Yasmín Esquivel Moza, de quien voy a leer unas líneas de su síntesis curricular. La ministra Yasmín Esquivel Moza es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en coordinación con la Universidad Anáhuac. Cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado en varios cargos públicos, destacándose en el ámbito jurisdiccional los de magistrada unitaria de los tribunales agrarios, magistrada de la Sala Superior y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Actualmente ocupa el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora ministra Yasmín Esquivel Moza, muy bienvenida, le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Gabriela Rubalcaba García. Señor magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior de este tribunal, magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, doctor Salvador Vives López, un saludo a todos ustedes y es para mí un gusto estar a través de esta plataforma digital en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco la distinción que me confiere mi estimado amigo, el señor magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, con esta invitación a participar en la presentación de la obra colectiva Derecho Electoral Comparado en México, de la que fue coordinador general y coautor en compañía de los señores magistrados Armando Hernández Cruz, Edgar Dani Rojas, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, así como el doctor José Francisco Castellanos Madrazo, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Felicito a los coautores de esta obra que se materializa bajo la coordinación del magistrado Felipe Fuentes, cuya vocación por la justicia y su convicción por la democracia y los procesos electorales aquí se hace patente. Es un gusto compartir con todos ustedes algunos comentarios y reflexiones que me suscitó la lectura del libro, así como muchos méritos que encuentro en el mismo. También deseo felicitar a la editorial Tirán lo Blanc por esta publicación de esta obra tan importante. Y sé que para el doctor Salvador Vives son 7 horas después, y le agradezco también que esté conectado, siendo ya un poco tarde en España. En esta obra, el espíritu y la intención que hoy tengo el honor de presentar no pueden encontrar mejor expresión y síntesis en las líneas introductorias de la pluma del magistrado Felipe Fuentes,
que preceden a este muy completo y bien logrado trabajo colectivo. Es un punto de partida a las reflexiones que más adelante nos presentan sus autores, que en mucho excede a lo de un compendio en derecho estatal comparado. En un breve extracto, el magistrado Felipe Fuentes nos lleva a un recorrido por el camino que arribó a la consolidación de las instituciones electorales en nuestro país, rescatando la esencia de cada reforma constitucional hasta la llegada de la reforma político-electoral de 2014 para centrarnos en el impacto que ésta tuvo en el plano jurisdiccional a nivel de las entidades federativas con el fortalecimiento del federalismo electoral. Un federalismo que advierte en plena concordancia con la garantía del juez natural al afirmar la justicia electoral local, así como los tribunales que la imparten a lo largo y ancho de México, son una expresión del federalismo, así como la piedra angular que sostiene, en términos generales, la garantía del juez natural, al estar sus miembros en una posición de mayor cercanía a la comunidad a la que sirven. Dos cuestiones que en mi concepto son los ejes que rigen el análisis comparativo que emprenden los autores de la obra y que cierra, como adelante lo comentaré, en el capítulo que denominan Hacia un modelo de estandarizado de justicia electoral, en el que se condensa la propuesta a la que les conduce el estudio. El trabajo aborda un tema de la mayor relevancia para el Estado democrático moderno, reconocido que el sistema de justicia electoral no es solo un instrumento fundamental en el Estado de Derecho, sino se constituye en la garantía fundamental de cumplimiento del principio democrático de elecciones libres y auténticas, un elemento crítico para la legitimidad y credibilidad de los procesos electorales y sus resultados. De ahí la importancia del estudio que llevan a cabo los autores, un análisis comparado del sistema de medios de impugnación en materia electoral que establece cada una de las entidades federativas de nuestra República, en cumplimiento al mandato que les impone el artículo 116 de nuestra Carta Magna. Un estudio que viene a colmar un vacío que existía. Aquí uno de los tantos méritos que permite confrontar semejanzas y diferencias que nos llevan a la mayor comprensión y mejora del sistema electoral. Un contraste que nos abre la posibilidad de rescatar las bondades y virtudes de cada uno de los sistemas, para reforzarlas como una solución deseable o bien para reconocer las deficiencias, los vacíos que esbozan la ruta de cambio. El exhaustivo análisis que con todo rigor metodológico se realiza por los autores en la primera parte de la obra evidencia la multiplicidad de medios de impugnación para controvertir los actos y resoluciones que dictan las autoridades electorales, sea que su heterogeneidad se dé solo en su nomenclatura, en su configuración o en la materia de impugnación. Lo que advertimos con mayor nitidez, por ejemplo, en uno de los temas que considero más trascendentes, el de la nulidad de las elecciones, donde la irregularidad puede merecer tan severa sanción, la más grave, de privar todo efecto al voto ciudadano en una legislación, mientras en otra entidad no alcanza. Es el caso que se cita en la legislación, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, que incorpora como causal de nulidad la utilización de símbolos religiosos. De modo tal que el estudio a emprender sea que la irregularidad esté o no considerada expresamente como causal de nulidad, sea diverso en cada entidad. Otro ejemplo también de singular importancia, tratándose de la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en que los actos materia de impugnación son de gran diversidad, permitiéndome citar las legislaciones de los estados de Campeche, Hidalgo y Quintana Roo, en la que se contempla como violación a derechos político-electorales cuando exista violencia política contra la mujer, consistente en acciones y omisiones basadas en elementos de género que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Un supuesto, por cierto, apenas incorporado en el artículo 80 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, dado el reconocimiento legal de la violencia política en razón de género en abril pasado con la modificación a esta y otras diversas leyes, incluidas las generales de instituciones y procedimientos electorales
y de partidos y en materia de delitos electorales. Aquí quiero hacer un paréntesis y aprovecho para comentar en este importante foro, en el marco de la presentación de este libro, que la Cámara de Diputados el pasado miércoles 29 de julio, hace 2 días, aprobó un paquete de 4 dictámenes en los que armoniza 86 leyes en materia de paridad de género en organismos y dependencias y con ello evitar la discriminación de la mujer en la participación pública, cumpliendo así con el principio de paridad establecido en nuestra Carta Magna. Son así una variedad de medios de impugnación que existen en las normativas estatales, sumando un total de 15 los que se exponen, incluidos los que comprenden la nulidad de elecciones y los medios de impugnación, nulidad de elecciones en municipios que se rigen por sistemas normativos que solo se regulan en el estado de Oaxaca, por ejemplo, en el que rige para un catálogo de más de 400 municipios, no obstante que también en otras entidades prevalece este sistema que encuentra sustento en nuestra ley fundamental a partir de la reforma de 2001, en que se reconoció a los pueblos indígenas el derecho de libre determinación para elegir a sus autoridades, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Si bien su comparación con la que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral requeriría un estudio de mayor profundidad, baste para establecer como parámetro que ésta comprende un total de 6 juicios y recursos: el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores y juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Además del sistema de nulidades, las que se pueden hacer valer a través del juicio de inconformidad y eventualmente en el recurso de reconsideración en una instancia revisora del anterior, así como el juicio de revisión constitucional electoral para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes en las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. El estudio sobre los diversos medios de impugnación en las legislaciones locales se completa con el examen de la variedad de reglas generales que rigen para estos, de las partes en la substanciación de los recursos, de los medios de prueba, de las medidas de apremio, de la sentencia, de la jurisprudencia, sobre los cuales cabría hacer diversos comentarios de mayor interés que no es dado en virtud del tiempo para la intervención y que dejaré para el examen del lector. El mérito y la riqueza del libro no para aquí, como previamente lo señalé, excede a la de constituir una completa compilación de derecho procesal estatal comparado en materia electoral, cobrando centralidad dentro de la obra el capítulo al que ya también me referí con antelación, hacia un modelo estandarizado de justicia electoral, en el que los autores nos plantean una de las 2 propuestas que nos anunciaron desde la introducción y que dan respuesta a una pregunta que en lo personal me formulé en el curso de la lectura de los anteriores capítulos. Y a virtud de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se concibió el sistema electoral mexicano como un modelo de interacción entre el Instituto Nacional y los organismos correspondientes en las entidades federativas, propiciando la coordinación o subsidiariedad en su caso, así como evitando la duplicidad de tareas, considerando además que los principios y fundamentos de los procesos electorales federal y locales son los mismos, a partir de lo cual se impuso al Congreso de la Unión la facultad y el deber de emitir las leyes generales que regularan a los partidos políticos nacionales y locales, los procedimientos electorales y en materia de delitos electorales. ¿Por qué no también una ley de naturaleza adjetiva que regule el contencioso electoral, brindando uniformidad dentro de esta vasta heterogeneidad que se advierte en la construcción de los sistemas de medios de impugnación a nivel estatal? Aquí precisamente el sentido de la propuesta que se nos plantea en esta parte de la obra, la estandarización de los principales aspectos de todas las legislaciones basada en un análisis a partir de la experiencia y la técnica legislativa, de las virtudes y defectos
de cada ordenamiento jurídico en pos del fortalecimiento de la democracia, sin desconocer, como lo afirman sus autores, la importancia del federalismo en todas sus expresiones, dentro de las cuales encontramos la libertad de cada entidad federativa a darse la legislación que crea conveniente, al igual que la aplicación normativa diferenciada por parte de las autoridades jurisdiccionales de cada estado en virtud de su posición de jueces naturales. Los autores cierran esta consideración sobre federalismo y el juez natural, lo que antes apunté y veo como ejes de la obra. Las ventajas que anuncian en su propuesta me parecen de la mayor relevancia, mucho más allá de un contexto meramente práctico. La certeza a todos los actores políticos, por supuesto, al dotar de mayor claridad acerca de los comportamientos esperados por parte del ordenamiento jurídico, la tutela equitativa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que además propiciaría la formulación de criterios homólogos por parte de las salas regionales del Tribunal Electoral y por consiguiente un sistema homogéneo de precedentes, el impacto positivo en el acceso a la justicia y la predictibilidad reforzada por cuanto al sentido de las sentencias que se emitan sobre determinado asunto, entre otros, que finalmente redundan en el fortalecimiento de la justicia electoral local. Una propuesta de orden legislativo, cuyas implicaciones se esbozan y que estoy cierta habrá de tener eco, teniendo en cuenta que un propósito similar orientó hacia una legislación única en materia procesal civil y familiar, por cierto, aún pendiente de emitir, y más recientemente la iniciativa presentada en el Senado apenas el 20 de julio de este año para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Es cierto, se trata de materias diversas, pero todas de orden adjetivo, y en que las razones en que se fundan, estimo son válidas unas y otras. Adelantando en la obra, no omito mencionar la diversa propuesta que se formula a partir del desarrollo que nos presenta en el capítulo denominado Nuevas Tecnologías, que hoy cobran inusitada importancia en medio de la pandemia del COVID-19 que azota al mundo. Y destaca en este capítulo la emisión de un acuerdo importantísimo, el Acuerdo General 3-2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral, la oportuna respuesta que brindó el tribunal a esta inédita emergencia sanitaria, que si bien, como lo precisan los autores, surge por este motivo, pero viene a refrendar la postura institucional en favor de las nuevas tecnologías de la información como las vías idóneas para elevar la calidad de la impartición de justicia y deja evidencia de la capacidad del tribunal para adaptarse a las exigencias y obstáculos que presenta esta coyuntura, así como el compromiso para asimilar e interpretar correctamente la realidad histórica como condición indispensable para asegurar la eficacia en cualquier institución. Es pues a partir de esta experiencia y de la convicción en las ventajas que aporta el nuevo modelo de impartir justicia, que consideran que en el debate entre actores políticos, investigadores, académicos, especialistas, juzgadores y legisladores, los juicios en línea en materia electoral forman parte de las reformas pendientes. Una propuesta que ciertamente ha tenido una anticipada respuesta y es, por ejemplo, en la iniciativa del 8 de julio de este mes, dio a conocer el senador Monreal con la reforma al artículo 17 de la Constitución Federal en materia de impartición de justicia digital, a través de la cual se pretende elevar a rango constitucional el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación a efecto de tramitar los juicios y todas sus instancias en línea. Todo ello en una implementación progresiva en el Poder Judicial de la Federación y en las entidades federativas, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios, los tribunales electorales, administrativos de la Federación y todas las entidades federativas en el ámbito de justicia. Pero es importante resaltar que no puede haber justicia digital si no tiene todos los justiciables el acceso a Internet.
No puede haber justicia digital si no hay acceso a Internet. Son muchos los comentarios que me quedan en el tintero. Por lo apremura del tiempo, solo me permitiré extender una invitación a todo aquel interesado en el tema para adentrarse a la obra y acometer una reflexión propia. El libro contiene un estudio completo en el rubro del derecho procesal electoral estatal, en la que trasluce el conocimiento y la vasta experiencia de sus autores. Una contribución a la cultura jurídica que se construye en un referente único y obligado en la materia electoral. Ha sido para mí un privilegio sumar mis comentarios a esta presentación, mi sincero reconocimiento y felicitación a los autores y a su coordinación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra Yasmín Esquivel Moza, por su valiosa e interesante presentación. A continuación, cederé el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, coordinador de la obra y de quien leeré una breve síntesis curricular. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca. Es también doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato. Ha desempeñado los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito, llegando a ser magistrado presidente del 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. En 2016, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir del 23 de enero de 2019 es el presidente. Adelante, magistrado presidente, por favor. Muchas gracias, doctora Gaby Rubalcaba. Muchas gracias por moderar esta mesa. Saludo con afecto a mi querida amiga, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias por sus comentarios. Siempre enriquecen la posibilidad de seguir creciendo jurídicamente. Muchas gracias, querida amiga, por apoyarnos. Saludo con afecto a mi querido amigo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, como siempre sumando a las mejores causas del progreso jurídico en materia electoral. De verdad es un placer saludar a la magistrada Claudia de la Garza, quien nos hace favor de apoyarnos con su punto de vista desde el Tribunal Electoral Local, al autor de la obra, uno de los autores de la obra, el doctor Roberto Sigala Aguilar, del Tribunal Electoral de Veracruz, y mi agradecimiento también a mi querido amigo Salvador Vives López, CEO del Grupo Tirán. Muchas gracias por el esfuerzo de acompañarnos desde España. De verdad, lo apreciamos muchísimo. Bien, saludo con afecto a todas y todos los que amablemente nos hacen el honor de acompañarnos a la presentación de este libro. Hablar de una obra sobre derecho electoral comparado como la que hoy presentamos nos invita a repensar en la importancia del sistema comparativo en el ámbito jurídico. El derecho se compara para alcanzar conclusiones y beneficios de los sistemas e instituciones jurídicas de otros países. Diversos autores como René David, Mauro Capelletti o Lucho Pegoraro coinciden en señalar que el derecho comparado es una disciplina que permite confrontar las semejanzas y diferencias de los diversos sistemas jurídicos en el mundo con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. El derecho comparado obedece a que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro. De ahí que su estudio permita apreciar tanto las diferencias como las semejanzas. Eso con la finalidad de perfeccionar las instituciones jurídicas. Pero también, como sucede con nuestra obra, en estados en los que existe una organización federal que permite la coexistencia de diferentes órdenes de competencia, la comparación se puede realizar al interior de un mismo país, precisamente en casos como el de la justicia electoral local. El derecho comparado, aplicado de manera adecuada, conduce al comparatista a proponer mecanismos para desarrollar y mejorar el ordenamiento jurídico. Por ello, esta disciplina cumple varios propósitos. Primero, que la comparación del propio sistema con otro permite examinar los principios del ordenamiento legal nacional y, en consecuencia, entenderlo mejor.
El segundo, identificar si las disposiciones legales de un país tienen su fuente en las de otros para evaluar el funcionamiento en ambos y a partir de ahí realizar los ajustes que sean necesarios para mejorar su desempeño. Finalmente, la comparación efectuada, sumada a las resoluciones de los tribunales y la doctrina jurídica del país extranjero, permiten comprender mejor el marco jurídico nacional. Finalmente, dentro del derecho comparado también existen dos tipos de comparación, la macrocomparación y la microcomparación. La primera se presenta cuando el estudio comparativo implica revisar los aspectos generales que le dan forma a todo un sistema jurídico. En cambio, la microcomparación es el proceso por el cual se contrastan instituciones, procesos y procedimientos concretos y específicos. Y este fue precisamente el modelo que se aplicó en esta obra. La microcomparación para revisar los medios de impugnación en materia electoral en las entidades de la República. Dicho esto, quiero también comentarles que cuando se desarrolló la idea de elaborar la presente obra con los autores, detectaron una oportunidad de realizar la comparación de los sistemas de medios de impugnación a nivel local. Esto porque existe una disparidad importante en la manera en que cada legislatura los ha desarrollado. En ese sentido, déjenme comentar, los autores concluyeron que analizar la totalidad de las legislaciones estatales implicaba un trabajo exhaustivo y minucioso de una cantidad extensa de información que debía ser recopilada, procesada, filtrada, evaluada, seleccionada y comparada, para lo cual aplicaron la metodología desarrollada en las últimas tendencias del conocimiento denominada curación de contenidos. Precisamente a través de la curación de contenidos legislativos y siguiendo los parámetros de derecho comparado que les he mencionado, los autores presentan a los operadores jurídicos del sistema y a la sociedad una radiografía sobre los medios de impugnación a nivel local y su funcionamiento a partir de las coincidencias y discrepancias que entre ellos existen. Aquí se consideró que hacer una curación de contenido legislativo de todos los sistemas de impugnación de nuestro país en medio de la disparidad de regulaciones que existen en cada entidad sería de gran utilidad para que la sociedad conozca a detalle cómo se trata la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de qué manera se garantiza la legalidad, la autenticidad, la validez de los procesos electorales en los estados de la República. Quiero compartirles que el libro apuesta precisamente por una metodología muy interesante que significó revisar comparativamente figuras como el control de constitucionalidad difuso, la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la nulidad de las elecciones, los efectos de las sentencias, las medidas cautelares y la emisión de jurisprudencia, entre muchos otros temas. La base de estudio de esta obra descansa en la evolución, como lo dijo la ministra, de las reformas tanto constitucionales como legales del sistema electoral mexicano, las que han permitido fortalecerlo e introducir mecanismos que garantizan precisamente una mejor calidad de la democracia en nuestro país. Es vital en ello la reforma de 2014, en la que la gobernabilidad democrática juega un importante papel al convertirse en uno de los ejes esenciales de la reforma político-electoral, que reconoció como fortaleza de nuestro sistema democrático la existencia de instituciones autónomas que garantizan los principios que deben guiar la realización de los procesos electorales en todo el territorio nacional. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad. Desde otro punto de vista, y como ya les adelantaba, una de las primeras características que encontramos es que cada legislatura o congreso estatal ha diseñado de modo muy distinto los medios de impugnación que en el fondo persiguen la misma finalidad. Es una finalidad de control, pero que tienen distinta denominación, diferentes plazos, diferentes sujetos que pueden promover, distintas reglas procesales, lo que a nuestro juicio vuelve muy compleja la comprensión global de los sistemas y principalmente el acceso a la justicia. En términos del artículo 116 constitucional,
Cada legislatura tiene libertad de configuración para establecer un sistema de medios de impugnación que permita revisar la legalidad de los procesos electorales locales en las distintas entidades federativas. Estas características han provocado que exista un sistema a nivel federal y 32 sistemas a nivel local con regulaciones dispares, heterogéneas, que para las y los abogados postulantes y los justiciables hacen muy complicado promover asuntos de una entidad a otra. Tienen que identificar cuál es el medio de impugnación, cuáles son las reglas procesales, los plazos, las pruebas, los efectos de las sentencias, etc. Precisamente el libro que hoy se presenta tiene la pretensión de mostrar la necesidad de lograr una homogeneización de las legislaciones locales en un futuro cercano, llegando incluso a pensar en la conveniencia de contar con una ley nacional. En cualquier caso, esta propuesta se ha llevado a la obra como una especie de provocación con la finalidad de abrir el debate sobre las virtudes y defectos de la heterogeneidad, esta heterogeneidad que existe en cada una de las legislaciones locales, estas complicaciones ante la disparidad de regulaciones. Aquí podemos transitar o no a un modelo único o al menos a un modelo más heterogéneo y simple, sin desconocer desde luego las especificidades como son las que destacaba la ministra, los sistemas normativos internos. Por otra parte, el libro también plantea la necesidad de que en las legislaciones de los estados se adopte a la brevedad el juicio en línea a través del uso de las nuevas tecnologías. Esta pandemia, desde luego, nos ha marcado un camino. La justicia del futuro y del presente está en la justicia digital. Hacia allá debemos transitar. En algunos casos, como Coahuila y nosotros mismos en la Sala Superior, lo hicimos mediante acuerdos generales para que en la medida de las posibilidades jurídicas y materiales con las que contamos, pudiéramos garantizar el acceso a la justicia. En otro caso, como el estado de Guanajuato, por ejemplo, a finales de mayo, ya incluyeron en su ley electoral la posibilidad de promover el juicio ciudadano en línea. Los autores y yo estamos ciertos de que quien lea esta obra encontrará una visión panorámica, satisfactoria de los medios de impugnación en materia electoral y la manera en cómo cada entidad federativa los tiene regulados. Cuestión que hasta el momento era una gran tarea pendiente en la literatura jurídica especializada en nuestro país. Por todo esto, los invito atentamente a leer la obra, porque es un instrumento que les permitirá conocer las fortalezas y las oportunidades de cada sistema. Finalmente, quiero agradecer y felicitar a los autores, magistrados Edgar Danés, Roberto Sigal Aguilar, al doctor Armando Hernández Cruz y al doctor Francisco Castellanos Madrazo, con quienes tuve el privilegio de trabajar en coordinación para crear la obra que presentamos el día de hoy. De igual forma, quiero agradecer a nuestros queridos amigos del Grupo Editorial Tirán por el respaldo decidido que nos brindaron para publicar la obra. El prestigio y seriedad de Tirán siempre son garantía para la realización de las mejores obras para todo el público lector de Hispanoamérica. Muchas gracias por fortalecer esta posibilidad y por fortalecer la posibilidad de comunicar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con su público lector. Quiero decirles que hay muchos retos en la justicia electoral, que viene un proceso electoral muy complejo, que se ha dicho es el más grande de la historia. Nuestra obra trata de darle al operador jurídico y al justiciable las herramientas para identificar de qué mejor manera puede realizar sus impugnaciones, cómo avanzamos en el futuro de la justicia digital, cómo podemos avanzar hacia una justicia o un acceso a la jurisdicción más benéfico con la homogeneización de las normas procesales. Muchas gracias, Gaby. Hasta aquí quedaría mi intervención. Muchísimas gracias, magistrado presidente Fuentes Barrera, por su excelente y valiosa presentación. A continuación,
Cederé el uso de la voz al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña, de quien leeré una breve síntesis curricular. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho por la Universidad Panamericana y otro en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha desempeñado diversos cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 2016 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años. Magistrado de la Mata, adelante, por favor. Muchas gracias, querida Gaby. Agradezco encarecidamente a mi amigo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las autoridades de la Escuela Judicial Electoral por la invitación a este evento. Es una satisfacción participar en esta presentación virtual de la obra atinadamente coordinada por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera y publicada por el grupo Tirán Lo Blanc. Saludo de manera respetuosa a nuestra querida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Yasmín Esquivel Moza, a la magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León, doña Claudia Patricia de la Garza Ramos, a don Salvador Vives López, en representación del editorial al que estamos viendo que se le está pasando muy mal en una España veraniega llena de sol, y por supuesto a don Roberto Eduardo Sigala Aguilar, uno de los autores del libro que se presenta, y, claro, a la doctora Gabriela Rubalcaba. A todas las personas que nos siguen en esta transmisión, muchas gracias por su atención. La presentación de un libro tiene una finalidad encomiable, pues permite acercar y mostrar los libros a los lectores y que estos, a su vez, tengamos la posibilidad de conocer las primicias editoriales. La emergencia sanitaria reciente ha acelerado la modernización de la impartición de justicia hacia el sistema digital, de lo que no queda exenta evidentemente la presentación de los libros mediante el uso de herramientas tecnológicas. La presentación del libro que ahora nos convoca nos permite reflexionar sobre la utilización de esas herramientas digitales. Antes del inicio de la conocida pandemia, ya invitaba a reflexionar y debatir sobre la modalidad en la presentación física de los libros, en las épocas en las cuales prácticamente todo se conoce por Internet. Así, el auge de las redes sociales ya nos ponía de frente a un dilema, pues tal vez con un tuit se podría llegar a un mayor número de potenciales lectores. Nuestras pláticas cara a cara se trasladaron al chat y luego a las videollamadas, y con la tecnología las distancias se han vuelto relativas, basta asomarse por la pantalla para ver el mundo entero. Quiero destacar que para mí la importancia de la presentación de un libro como la que participamos hoy radica en un aspecto que el Internet nos permite y no es otro que tener la posibilidad de compartir y convivir vía remota con las personalidades que comentan el libro y con algunos de los autores de la obra colectiva que da luz en la biblioteca virtual en la que ya lo podemos consultar. La obra que hoy nos convoca tiene un profundo sentido de divulgación y explicativo del sistema de justicia electoral en México, combinado con la práctica que se requiere para el conocimiento del complejo sistema de medios de impugnación en materia electoral, precisamente porque quienes en ella escriben son personas que desempeñan o se han desempeñado como magistrados o secretarios, magistradas o secretarias en tribunales electorales, coordinados, en este caso, por el magistrado presidente. Se trata, pues, de un ejercicio académico con una finalidad loable, porque pretenden afrontar una tarea compleja, consistente en explicar de manera ordenada y comparada el sistema de medios de impugnación en materia electoral, tomando en consideración tanto la legislación federal como la local. Tarea nada sencilla. Una obra bibliográfica nos ofrece y nos invita a conocer temas nuevos o a profundizar el estudio de tópicos de nuestro interés, sobre todo en la materia electoral, que es muy dinámica y día a día siempre habrá algo nuevo que conocer y saber. Volviendo al tema de la importancia de la presentación de los libros, se destaca la difusión y acercamiento del libro a uno de los elementos más importantes, sus lectores.
En este contexto, quiero destacar lo dicho por Alberto Mangel, escritor y traductor argentino, quien sostiene que a lo largo de los siglos han sido los lectores y no los autores los que han decidido el destino de un libro y su lugar en el anaquel de nuestra cultura. Por ello es importante colocar el libro en el lugar o los lugares adecuados, obviamente en su mejor aprovechamiento. Considero que la obra colectiva que se presenta es de gran importancia y trascendencia para todas aquellas personas que estamos vinculadas a la materia electoral, precisamente porque nos plantea un esquema amplio sobre el derecho procesal electoral en México. En la obra se tratan temas fundamentales de derecho procesal electoral. De manera sistemática se describen los diversos medios de impugnación, sus reglas generales, las partes en la sustanciación de los recursos, las pruebas, las medidas de apremio, la sentencia y el sistema de integración de jurisprudencia. En el trabajo colectivo se hace un esfuerzo notable para recopilar la información de todas las entidades federativas, a la par que esbozan críticas al sistema de medios de impugnación y se proponen soluciones puntuales a los problemas detectados. En la obra se describen, en primer lugar, de manera comparativa, es decir, con la legislación federal y la local, 14 medios de impugnación en materia electoral. Se explican de manera concreta los juicios para obtener la nulidad en alguna elección o la revocación de algún acto de autoridad en la materia. Los medios de impugnación enunciados son el recurso de apelación, el recurso de revisión del procedimiento sancionador, los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el recurso de revisión, el juicio electoral, el juicio de participación ciudadana, la queja electoral y de participación ciudadana, el recurso de revocación, el recurso de aclaración, el recurso de verificación, el recurso de reclamación, los recursos de nulidad de elecciones por sistemas normativos indígenas y el recurso de reconsideración. Así, de manera puntual, comparativa y exhaustiva, se describe la variedad de medios de impugnación que existe en materia electoral. Yo diría la gran variedad de medios de impugnación que existe a nivel nacional, lo cual nos da la oportunidad de reflexionar, como más adelante lo apuntaré, respecto a la pertinencia de mantener un sistema de medios de impugnación tan amplio. Posteriormente, en la obra que se presenta, se abordan las reglas generales sobre los medios de impugnación, tales como la supletoriedad, plazos y términos, reglas de notificación, excitativa de justicia, improcedencia y sobreseimiento. En ese apartado podemos advertir las similitudes y disparidades que existen en aspectos procesales básicos. Otro elemento que hace muy interesante esta obra es la posibilidad de analizar de manera comparada los medios de impugnación en materia electoral en las entidades federativas de nuestro país, de lo que se puede advertir los aspectos homogéneos y la diversidad en cuanto a las prácticas y los sistemas de justicia electoral en cada entidad. En la obra se destaca la existencia del juicio electoral como un medio de impugnación creado por mandato judicial como una vía impugnativa para permitir a las personas agraviadas impugnar una decisión de una autoridad electoral local recaída, por ejemplo, a los procedimientos especiales sancionadores. Al respecto, quiero señalar que la Sala Superior ha establecido una línea de jurisprudencia encaminada precisamente a garantizar el acceso a la justicia de las personas justiciables. Precisamente por ello se ordenó en su oportunidad la creación de un juicio electoral. De hecho, se ha fortalecido el juicio electoral como la vía para que las autoridades electorales puedan impugnar actos de los poderes ejecutivos e inclusive legislativos que afecten el desempeño de sus autoridades electorales. Con el desarrollo de la vía del juicio electoral, se fortalece nuestra democracia mexicana y el acceso a la justicia, lo cual es coincidente con lo señalado en la obra, respecto a que la creación de ese tipo de opciones procesales garantiza el acceso a la justicia cuando se controvierten actos que no encuadran literalmente en las diversas opciones que se ofrecen en las leyes procesales electorales. Así se cumple el principio consistente en que el juez no puede dejar de resolver un asunto que se somete a su conocimiento, y la falta de vía específica para ello no debe ser un obstáculo para el acceso a la tutela judicial efectiva. En la obra que se presenta, se analizan diferentes leyes y códigos electorales de los estados, de lo que se advierte una serie de reglas comunes que le son aplicables a todos los medios de impugnación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada entidad federativa tiene reglas específicas al momento de regular los diversos medios de impugnación.
La importancia de analizar comparativamente las instituciones procesales electorales radica, entre otros aspectos, en advertir obviamente las similitudes y las diferencias, lo cual podrá servir a la postre para emprender reformas legislativas para la homologación de la legislación. Ese aspecto comparativo de la obra nos servirá para hacer diagnósticos sobre los aciertos y las áreas de aprendizaje en la implementación de las diversas instituciones procesales que se han señalado. Por ejemplo, en cuanto a la institución de las medidas de apremio, en la obra se observa que la mayoría de las entidades federativas regulan generalmente 5 correcciones disciplinarias a medidas de apremio, a saber, apercibimiento, amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto administrativo. Sin embargo, se destaca que en los estados de Yucatán e Hidalgo se regulan medidas adicionales, pues el primero prevé la figura del embargo y el segundo introduce la institución de la suspensión hasta por un mes o la destitución de la autoridad. Esa labor comparativa que se desarrolla de manera puntual a lo largo de la obra tiene un efecto o utilidad para analizar y evaluar la repercusión de las distintas instituciones procesales electorales. En la obra se reflexiona sobre la necesidad de uniformar las legislaciones adjetivas electorales a fin de homogeneizar las distintas instituciones del país. Incluso se propone la emisión de una ley para efectos de homologación de las diferentes legislaciones de las entidades federativas, a fin de estandarizar los procedimientos y las instituciones procesales electorales. Sin duda es un tema de reflexión respecto del que inclusive me he pronunciado en más de un foro. La reflexión a la que nos invita la obra colectiva implica discutir para impulsar conjuntamente una agenda en la que se plantee tanto la posibilidad de establecer una ley general adjetiva electoral nacional y la posibilidad de establecer de manera expresa el juicio en línea. Por último, en la obra se expone un apartado específico y concreto sobre la necesidad de implementar nuevas tecnologías en la justicia electoral. Se menciona que la Sala Superior ha sido pionera en la implementación de herramientas tecnológicas en la sustanciación de los medios de impugnación. En fin, los temas que se plantean en la obra colectiva que se presenta están muy bien estructurados, sistematizados y relacionados entre sí, lo cual es consecuencia de la buena coordinación del trabajo académico que se ha emprendido. La obra que se presenta nos plantea el panorama que se vive actualmente en México en cuanto a la multiplicidad de medios de impugnación para controvertir actos en materia electoral. En realidad, nos describe un verdadero laberinto de medios de impugnación. Sin duda, la legislación procesal electoral no es acorde a los tiempos de una justicia abierta e incluyente, y tampoco corresponde al paradigma actual de protección integral de los derechos humanos. Además, no está actualizada a los avances tecnológicos. La ley adjetiva vigente aún contempla el uso de faxes y ni siquiera plantea el uso de correo electrónico del juicio en línea, lo cual ha tenido que ser instrumento mediante acuerdos posteriores de la Sala Superior del Tribunal Electoral que han sido propuestos por el presidente Felipe Fuentes Barrera. Es oportuno el momento para abrir la reflexión sobre la creación de una nueva ley de enjuiciamiento electoral que sustituya a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y algunos de los temas que podrían establecerse en esta nueva ley adjetiva podrían ser primero un sistema de medios de impugnación simplificado, un solo juicio y un solo recurso, y especialmente un juicio en línea y actuaciones procesales electrónicas. México no puede negar los avances de la tecnología que en el derecho electoral permitirían dar celeridad a los medios de impugnación en la materia y una publicidad total a los expedientes electorales. Es necesaria la regulación expresa de los juicios en línea en la legislación. No son suficientes los acuerdos que los órganos judiciales tenemos que tomar. Y justamente también incorporar el uso de servicios de mensajería electrónica y otras vías de comunicación, redes sociales, aplicaciones en la tramitación y notificaciones de acuerdos y sentencias. El futuro nos ha alcanzado y requerimos de un sistema procesal electoral simplificado y accesible a los justiciables. El libro que se presenta servirá como una guía para conocer la diversidad de medios de impugnación que existen en materia electoral, retomar buenas prácticas de las entidades y enfocarnos a trabajar en un sistema procesal electoral accesible a la ciudadanía. Enhorabuena, querido magistrado presidente.
Felicidades por la coordinación de esta obra colectiva, que seguramente será una guía para las personas interesadas y los operadores jurídicos en materia electoral, y ojalá que las personas que sigan esta transmisión leamos y releamos este libro, porque seguramente encontraremos en él respuestas adecuadas para nuestros cuestionamientos en materia procesal electoral. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, magistrado de la Mata, por su interesante presentación. A continuación, cederé el uso de la voz a la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, y de quien leeré una breve síntesis curricular. La magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos es egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Ciencias Políticas por la misma universidad, en coordinación con la Universidad de Salamanca. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Electoral. Dentro de su trayectoria laboral ha ocupado cargos en el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación, entre otros órganos. Actualmente es magistrada del Tribunal Estatal, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Adelante, magistrada, por favor. Gracias, Gaby. Me escuchan, ¿verdad? Buenos días. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los saludo respetuosamente y agradezco la distinción para formar parte del evento que nos reúne el día de hoy, mediante el cual se presenta la obra Derecho Procesal Electoral Comparado en México. Honrada, por supuesto, de compartir el espacio con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la misma Sala Superior, con el doctor Salvador Vives López, CEO de la editorial que respalda la obra, con el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, del Tribunal de Veracruz, y coautor de la obra, y por supuesto con la doctora Gaby Rubalcaba, quien modera el evento, a quienes saludo afectuosamente. Asimismo, me dirijo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. En el tiempo asignado a mi persona, deseo compartir con ustedes desde mi perspectiva la relevancia del contenido de la obra y el motivo de su lectura indispensable. Quienes durante años hemos desempeñado la función electoral en los distintos órganos desde el ámbito local, nos enfocamos en la mayoría de los casos en el estudio y análisis de nuestra ley, la ley local. La abrazamos y defendemos como propia, claro, ahora en concordancia con el Sistema Nacional Electoral. La excepción para quienes integran la Sala Superior, regionales y especializada, quienes de acuerdo al ámbito de su competencia, su especialización en la materia abarca o todo el territorio nacional o bien los estados integrantes de circunscripción, tanto federal como local, y son quienes testifican las constantes reformas que se aprueban en el ámbito local en vísperas del proceso electoral o bien por obligación constitucional. La obra Derecho Procesal Electoral Comparado en México, que presentamos el día de hoy, contiene, como su título ya lo adelanta, un análisis comparativo y minucioso de las diversas normativas electorales en las 32 entidades federativas, con enfoque al derecho objetivo electoral, con lo cual nos permite a todos tener un panorama completo de la legislación electoral local. En ella se evidencia las similitudes, pero aún más las diversidades de contenidos, aun cuando desde la reforma del 2014 desarrollamos procesos electorales bajo el nuevo sistema electoral nacional. Debemos recordar que en la exposición de motivos que sustentó la reforma electoral antes señalada, se destacó que el nuevo sistema nacional electoral pretendía, como en la actualidad sucede, además de distribuir competencias, fortalecer a los órganos administrativos electorales, tanto al Instituto Nacional Electoral como a los órganos electorales locales, leyéndose del dictamen que no resultaba pertinente eliminarles, como se proponía por algunos sectores, pero sí era necesario regular algunos aspectos a fin de cumplir con el propósito de desarrollar procesos electorales en todo el territorio nacional de manera homogénea y con una mejor calidad operativa. Así, desde la reforma constitucional se uniformó para todos los estados la integración del máximo órgano de dirección de los órganos públicos electorales locales, es decir, la integración, el proceso de designación y remoción de los consejeros electorales es igual en las 32 entidades federativas. Sin embargo, a mi parecer, el legislador quedó pendiente con la necesidad de emitir reglas para homologar las leyes en cada entidad federativa y con ello cumplir efectivamente con el propósito que originó la reforma, desarrollar elecciones concurrentes efectivas, lo cual sin duda hoy sucede,
pero como resultado de esfuerzos institucionales mediante la emisión de reglamentos, acuerdos, sentencias y jurisprudencia que llenan los vacíos legislativos necesarios para desarrollar elecciones concurrentes. Como claro ejemplo, los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, donde ejerce su facultad de atracción para uniformar la etapa de registro de candidaturas en todos los estados. El resultado, una sobreregulación en materia electoral, lo cual eventualmente impacta en el derecho de toda persona de acceder a la tutela judicial efectiva. Destaco lo anterior porque en la obra, al leerla, constatamos la diversidad de medios de impugnación, reglas de procedimiento coincidente en algunos supuestos, pero en otros con figuras o reglas exclusivas en una o varias entidades federativas que deben ser rescatadas por todos los estados. A manera de ejemplo, se señala en el texto que exclusivamente en el estado de Sonora se establecen requisitos y procedimientos claros y eficientes para la ejecución directa de las multas. Por otro lado, en Coahuila, Guerrero, Hidalgo y Yucatán prevén efectos trascendentes en el caso del incumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales en dichas entidades federativas. Solo 6 estados a la fecha no reconocen las notificaciones electrónicas necesarias en estos tiempos de pandemia. Y en cuanto a los plazos para la interposición de los medios de impugnación, se diferencia los plazos que en cada entidad federativa se señalan, que varían de 3 a 6 días, y por ejemplo en el caso de Nuevo León genera constante confusión porque nuestra regla general es de 5 días, cuando la regla federal son 4 días, entonces generalmente nos llegan algunos medios de impugnación de forma extemporánea. Esto genera confusión a la hora de su interposición. En consecuencia, debo destacar la relevancia del contenido de la obra porque era necesaria y además obligada a su lectura por ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia en nuestro país, estado, municipio, comunidad. También, por supuesto, por todos los impartidores de justicia electoral y por quienes integran los órganos electorales administrativas. Especialmente igual para aquellas personas que en vísperas de participar como aspirantes a una candidatura independiente, a una precandidatura o candidatura partidista, encontrarán en la obra contenido y términos que segura estoy será de su interés en el desarrollo de su participación en el proceso electoral. Y de ellas o ellos que logren obtener un curul en los congresos locales o federal, podrán constatar la necesidad de evolucionar a una legislación nacional uniforme, respetando por supuesto la soberanía de los estados, así como la autonomía y funcionamiento de las autoridades electorales locales. Hoy en México nos rige un código de comercio de observancia general que regula juicios mercantiles seguidos en el ámbito federal y en el fuero común. También en el nuevo sistema penal acusatorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales es de observancia general en toda la República Mexicana por delitos competencia de órganos jurisdiccionales federales o locales. Así, en conclusión, magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera, gracias por su aportación tan valiosa al impulsar y coordinar el contenido de la obra y a sus coautores de la misma, Armando Hernández Cruz, Edgar Danés Rojas, Roberto Eduardo Sigala, magistrados, todos ellos de entidades federativas, y José Francisco Castellanos Madrazo. Felicidades por sus aportaciones contenidas en la obra. Segura estoy que será la base o el inicio que genere el debate formal y público para impulsar en su momento los cambios necesarios y trascendentes que resulten compatibles con las nuevas realidades tecnológicas y de salud que en congruencia con el Sistema Nacional Electoral deben prevalecer. Debemos en estos tiempos reflexionar y generar mejores condiciones para contar con un óptimo Estado democrático. Felicidades nuevamente y por supuesto la invitación abierta a todos a que adquieran esta obra y le den lectura. Gracias. Magistrada Claudia de la Garza, muchísimas gracias por su valiosa presentación. Ahora voy a ceder el uso de la voz al CEO del Grupo Editorial Tirán lo Blanc, Salvador Vives, de quien lee su breve síntesis curricular. Salvador Vives López es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales. Cursó el máster de Dirección y Administración de Empresas de Fundesem en Alicante. Como director del Grupo Editorial Tirán lo Blanc, ha acometido diversos proyectos y la ha convertido en la puntera en contenidos web mediante el desarrollo de bases de datos para juristas y otros servicios tecnológicos. Asimismo, ha promovido la internacionalización de la empresa y su diversificación mediante la incorporación de nuevos nichos de negocio. Por favor, doctor Salvador Vives, le cedo el uso de la voz. Adelante.
Hola, buenas tardes aquí en España, buenos días allí en México. Lo primero, como no puede ser de otra manera, agradecer a todos los presentes, a la ministra Yasmín Esquivel, que no sé si ella recordará que fue la última visita que yo hice en México, que cogía luego el avión y que tomaba luego el avión. No sé si recordará de la entrevista que tuvimos en su despacho. Al magistrado presidente, don Felipe Alfredo Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata, viejo amigo y persona de gran talante, investigador, a la magistrada Claudia Patricia de la Garza y a don Roberto Eduardo Sigala. Y, por supuesto, a la moderadora, doña Gabriela Dolores Rubalcaba. Y evidentemente, a todos los autores. Vuelvo a repetir al magistrado presidente, pero también a Armando Hernández Cruz, a Edgar Danés, a Roberto Eduardo Sigala, Francisco José Aguilar, Castellanos Madrazo. Quiero agradecer también al equipo de la Escuela Electoral y al de Tirán por la organización de este evento. Los eventos virtuales no son fáciles de organizar y la verdad siempre se pone un énfasis especial en que salgan lo mejor posible. Y como ha apuntado antes el magistrado Felipe de la Mata, pues a los lectores, porque sin lectores no habría autores, no habría libros, no habría presentaciones. Quisiera comenzar en lo que va a ser una brevísima intervención, porque a medida que se van sucediendo los oradores, pues realmente van diciendo cosas que ya se han dicho y que ya no tiene sentido repetir. Entonces, mi intervención, por lo tanto, va a ser algo más breve. Quisiera hacer dos consideraciones personales. La primera es que estoy encantado de estar aquí. Me hace sentirme otra vez en lo que considero mi segundo país, que es México, mi primer país, eso, como se quiera considerar, y además rodeado de tantos y tantos amigos. En cuanto a la consideración de Felipe de la Mata, de lo bien que estamos aquí, le comento que estamos a 42 grados hoy en España y es algo terrible. Y luego, lo segundo que quería remarcar es el compromiso que tiene la editorial con México y muy en concreto con la literatura jurídica en México. Hoy presentamos un libro en el mismo día de que nos hemos desayunado con la triste noticia de que ha cerrado la librería Gandhi de Quevedo. Esperemos que toda la situación que estamos viviendo pues respete a la cultura y a todos los actores que en ella intervienen. Es curioso porque cuando se habla de derecho electoral comparado también influye en esto la psicología. Para nosotros, para un extranjero, en concreto para un español, el derecho comparado siempre es derecho extranjero, nunca es derecho interno. Y por otro lado, la materia electoral es una materia que es tremendamente importante en México y en la mayoría de Latinoamérica, en la mayoría de los países latinoamericanos, pero que es bastante, o se le presta mucha menos atención en Europa. Y sin embargo, hay que comprender que cuando se habla de materia electoral en México, estamos, diríamos, tocando algo de los núcleos, uno de los núcleos duros del concepto de democracia y de régimen democrático. Sin una justicia electoral que funcione, es muy difícil pensar que podamos encontrarnos ante un sistema democrático, diríamos, sano. ¿Cómo es el libro ante el que nos enfrentamos, ante el que hoy presentamos? Se han dicho muchas cosas, yo voy a dividir lo que voy a decir en dos partes. Por un lado, el libro tiene unos ejes, trata de unas cosas. En primer lugar, trata de federalismo. Cuando uno lee el libro, enseguida se da cuenta de que nos encontramos ante un Estado federal, totalmente federal, pero que eso tiene una cierta tensión con una armonización de esa legislación federal, sobre todo por lo que yo observo en el tema procesal. Hay una gran tensión entre la descentralización lógica de un Estado federal y la armonización también necesaria para que la justicia sea eficiente y sea justicia. En segundo lugar,
El libro habla, como he hablado antes, de electoral y como también antes he mencionado, por lo tanto toca uno de las médulas, de los núcleos duros del sistema democrático mexicano. Una justicia electoral operativa. Realmente su grado, su calidad bajaría mucho. En tercer lugar, el libro habla de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica, de previsibilidad de las normas. Y aquí vuelve a aparecer muy relacionado con el Estado federal, en cuanto más dispersión, más complejidad y menos previsibilidad se produzca, pues estos principios se van deteriorando. En cuarto lugar, el libro habla de nuevas tecnologías. Muy de la mano del COVID, pues esto desgraciadamente no, esto ha venido, diríamos, a irrumpir en nuestra realidad de una forma, yo creo que ya irreversible. Les voy a poner un ejemplo. Estamos presentando un libro online. Yo he leído el libro en la nube de Tirant y pienso que la Administración de Justicia pues no puede estar ausente de este cambio en este proceso. Por lo tanto, de federalismo, de electoral, de tutela judicial efectiva y de nuevas tecnologías son fundamentalmente los ejes de este libro. ¿Y qué características tiene? Pues es un estudio, lo primero que diría es riguroso, minucioso y preciso. No sé si, o sea, el libro no se anda por las ramas, compara exactamente instituciones de estado por estado, de forma que el lector se hace una idea exacta de la situación en la que está la materia electoral en cada uno de los estados. Además, está perfectamente estructurado y documentado. En segundo lugar, una característica del libro que a mí me gusta mucho es que, además, al versar de materia procesal, diremos, se presta mucho a ello, es que el libro incluye gran cantidad de material gráfico, esquemas, PowerPoints, que ayudan mucho a la comprensión de la materia. El libro, además, dispone de 2 anexos que completan perfectamente la panorámica de lo que se quiere explicar en el libro. Y, por último, no es un libro solo descriptivo, ni muchísimo menos, sino que apunta caminos de solución a los problemas que hay. Se nota que es un libro hecho por operadores jurídicos ampliamente capacitados para el desarrollo de este tema. Me gusta también especialmente del libro que rompe esa dicotomía que muchas veces se produce entre formación académica y análisis práctico de lo que es una disciplina jurídica. Realmente cuando el derecho, al final, en el derecho como en la medicina, al final hay que operar, al final hay que ir a juicio, al final hay que resolver. Y este libro realiza ese análisis práctico, pero para nada, en absoluto, renuncia a una gran calidad, precisión y estructuración, como antes he comentado. Y por último, y querría con esto, diríamos, subrayar la figura del coordinador del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes. Es un libro colectivo, A veces en los libros colectivos nos encontramos con que son una sucesión de artículos o de reflexiones de cada uno de los autores, pues desiguales, en los que uno opina otra cosa, otro opina otra, uno tiene una determinada calidad y otro tiene otra determinada calidad. Sin embargo, en este libro se nota, uno no percibe para nada cuando escribe un autor y cuando escribe otro, prácticamente no se nota, es totalmente homogéneo, se nota que el magistrado ha realizado una grandísima tarea de coordinación en el esfuerzo de sacar adelante este libro. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí y me encantaría también estar acompañándoles allí en México. Un fuerte abrazo. Estimado Seo, muchas gracias por su interesante presentación. Ahora voy a ceder el uso de la voz al magistrado Sigal Aguilar, de quien también leeré su breve síntesis curricular. El magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, licenciado en Derecho por la Universidad
Susana, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Interamericana Golfo Centro y doctor en Derecho por la Universidad Colón de Veracruz, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha ocupado diferentes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Magistrado Sigala, adelante, por favor. Muchas gracias, mi querida amiga Gabriela Rubalcaba. Buenas tardes y a todas. Saludo a la distancia, pero de forma muy afectuosa a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias por darle este realce a este evento. Saludo al señor magistrado, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De igualmente saludo al magistrado, don Felipe de la Mata Pizaña, integrante del Pleno de esta autoridad, al director de la editorial Tirán Lo Blanche, Salvador Vives López, muchas gracias por sus puntuales comentarios, y asimismo también saludo con especial afecto a la magistrada Claudia de la Garza Ramos del Tribunal Electoral de Nuevo León y a mi amiga, la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Y de igual forma también saludo a la distancia al doctor Francisco Castellanos Madrazo, al doctor Edgar Danés Rojas y al doctor Armando Hernández Cruz, estimados amigos con quienes tuve el honor de escribir este libro y quienes me otorgaron la honorable encomienda de hablar a nombre de todos, lo cual pues conlleva una gran responsabilidad porque debo hacer llegar a todas y a todos quienes hoy nos ven y nos escuchan la opinión puntual de todos y cada uno de ellos. Yo quiero reconocer el liderazgo del magistrado presidente don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien es el coordinador general de la obra y quien tuvo la brillante idea de hacer surgir a la vida jurídica esta obra. Al respecto, me gustaría comenzar mi intervención con una memoria, y es que en septiembre del año pasado, el señor magistrado Fuentes Barrera visitó el Tribunal Electoral de Veracruz, donde tuvimos el agrado de escucharlo dictar una conferencia magistral. Y yo recuerdo muy bien que dentro de esta conferencia, él decía unas palabras que se me quedaron grabadas, y que eran que la democracia se construye desde lo local, porque esa es la esencia del federalismo. Creo que es una idea que no solo comparto en su totalidad, sino que debo decir que es una de las convicciones medulares del libro que hoy comentamos y que incluso es retomada en su introducción. Podría pensarse que después de ya tantos extraordinarios comentarios que se han realizado de esta obra, pues quedaría muy poco que decir, y a mí me gustaría retomar solamente algunas reflexiones para tener la posibilidad de ofrecer una perspectiva desde el punto de vista de los autores de este libro sobre cómo fue el proceso de elaboración y principalmente cuál creo que es su valor teórico y empírico. Como bien lo dice mi amigo, el doctor José Francisco Castellanos Madrazo, en una columna que escribió, nuestra labor al hacer esta obra quiso ahorrar a los lectores un buen número de horas, tiempo y esfuerzo en estudiar todos estos temas de manera aislada, aportando con ello un valor al conocimiento práctico de nuestra materia. Así, respecto a la primera parte de estudio en la que sintetizamos de qué manera las entidades federativas contemplan en sus respectivos ordenamientos jurídicos los medios de impugnación que constituyen las herramientas para el desarrollo de la justicia electoral local, déjenme compartirles que fue una muy grata experiencia, no solo por la complejidad de explorar la génesis y funcionamiento de los distintos juicios, recursos y procedimientos que existen a lo largo y ancho del país, sino también por las conclusiones a las que un servidor y mis colegas pudimos llegar, y si me lo permiten las quisiera compartir con ustedes. Si bien es cierto, las diferencias entre las partes que integran un sistema son precisamente el elemento que las unifica, es decir, esas mismas diferencias son los que unen y dan identidad a un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos quienes nos involucramos en la redacción de este libro partíamos de una idea preliminar, la cual era que debido a la composición pluricultural de nuestro país, nos encontraríamos con una diversidad importante de instrumentos normativos, los cuales contendrían una gama compleja de medios de impugnación con diferentes reglas de operación, de instrucción, pero incluso de resolución. Y por supuesto, esto es derivado de todos los aspectos culturales y sociales y políticos que permean la realidad de cada uno de los estados que integran nuestra república, especialmente la disimilitud de estos congresos locales que son la fuente de estos instrumentos vivos.
En un primer momento también asumimos que esta diversidad era un acierto para nuestra democracia y para el Pacto Federal, del cual ya han hablado. Y en ese sentido, cada entidad federativa creo que asume su libertad y autonomía creando las normas que cree más convenientes para sí. No obstante, después de hacer varias reflexiones y conversaciones, surgió una pregunta importante, porque nos decíamos, bueno, entonces, un intento por brindar mayor homogeneidad entre las legislaciones locales en materia electoral, ¿sería un atentado contra este federalismo? Pues déjenme decirle que consideramos que no. Al contrario, nosotros estamos conscientes de que la libertad de configuración legislativa de los estados ha dado pauta a este sistema de justicia electoral con mayores diferencias que coincidencias. Pero no obstante, estamos convencidos de que otra expresión responsable del federalismo es precisamente ser consciente de las otras partes, reconocer sus particularidades con base en el respeto y el diálogo, para así generar notables mejoras, en este caso, en la reforma en que los estados experimentan la justicia electoral desde lo local. De tal forma que así se llegó a la construcción de una de las propuestas más significativas para nosotros de este libro, que fue la posibilidad de construir, con base en los valores democráticos del consenso y la inclusión, un sistema estandarizado de justicia electoral local a partir de una iniciativa que permita la uniformidad de las legislaciones a nivel local. Una virtual medida cuyas principales virtudes estamos convencidos y se explican a detalle en la obra, que van desde un beneficio para los litigantes, como bien lo dijo el señor presidente, hasta elevar la calidad de justicia intrapartidista. Personalmente creo que esta propuesta dice mucho sobre nuestro papel como juzgadores y servidores públicos, pues no basta con que en nuestro día a día desarrollemos nuestras funciones con estricto apego a la ley. Creo que es algo mínimo vital muy importante, pero creo que también tenemos la responsabilidad de generar un contenido que analice cómo funcionan nuestras normas, de qué formas estas pueden optimizarse, así como pensar en alternativas para una construcción más eficiente del Estado de Derecho. Si me lo permiten, quisiera decir que este libro busca hacer precisamente eso, una noble contribución y un elemento que pueda sumar a la discusión académica y posteriormente a la discusión legislativa sobre las virtudes de las que puede gozar y este posible modelo nacional unificado de medios de impugnación en materia electoral nacional. Al respecto, no deseo desaprovechar la ocasión para referirme a otro de los aspectos relevantes del libro, a propósito de la transformación tecnológica en la impartición de justicia. No puede haber otro paradigma más claro que el que actualmente experimentamos por la presente emergencia sanitaria. Esta pandemia provocada por el virus COVID-19 que llevó a adoptar medidas que garantizaran un sistema de justicia electoral en línea para el trámite, sustanciación y recepción de los medios de impugnación. En esta tarea, como ya lo dijeron, sobresale lo realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Coahuila. Sin embargo, estas decisiones, que por supuesto se traducen en un beneficio, creo que no pueden quedar como un mero producto de la necesidad extraordinaria. El reto ahora es primeramente aceptar que ha quedado visibilizada la urgencia de que en todo el país se implemente el juicio en línea, ya que en momentos como los que ahora vivimos, la justicia electoral no puede paralizarse. Y una vez inmersos en la denominada nueva normalidad, creo que el juicio en línea constituye una herramienta adicional en la defensa de la democracia y los derechos humanos de los ciudadanos, y en particular, dada la importancia con la celeridad que deben de analizar los asuntos en materia electoral, que son además los que deben velar por el respeto de la voluntad popular. Por supuesto, la instauración de un juicio en línea se enfrenta con diversos retos y desafíos que deben ser superados. Y en el caso en particular, y desde mi experiencia como magistrado integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, claro que existe un interés de establecer este juicio en línea en la localidad. Sin embargo, para poder lograr esto último, lo ideal, creo yo, que sería establecer un convenio de colaboración con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de contar con una base de datos en común en la que los justiciables y autoridades puedan tener acceso a las herramientas tecnológicas de sustanciación de juicios tanto a nivel federal como a nivel local. Esa es la meta que se debe perseguir con la finalidad de beneficiar a justiciables, autoridades y en general a los actores políticos en un acercamiento óptimo vía digital. Como bien lo dijo el magistrado Fuentes Barrera, estamos por vivir las elecciones más grandes en nuestro país, lo cual va a ser un verdadero reto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al existir tantas legislaciones diversas, por lo que considero que una obra como esta va a servir de gran apoyo para esta labor jurisdiccional. Finalmente, siempre he pensado que comentar un libro es una tarea muy difícil,
porque debes ofrecer una reseña lo suficientemente atractiva como para acercar al público a su lectura, pero no tan extensa como para que ya no lo lean. Y en ese sentido, creo que he procurado compartir algunas impresiones generales alrededor de dos de los temas contenidos en este libro que para mí resultan de mayor interés. Yo los invito a la lectura de esta obra que, insisto, tiene como finalidad no solo abonar a la discusión teórica, sino que en la práctica ayude al perfeccionamiento de esta justicia electoral local, lo cual sin duda estoy seguro que tendrá un impacto positivo a nivel federal y en la forma en que experimentamos nuestra democracia. Muchas felicidades a todos y a todas, les agradezco y enhorabuena por este título y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrado, por su interesante presentación. Ha sido un honor compartir esta presentación con ustedes. Muchas felicidades, magistrado presidente Fuentes Barrera, por coordinar esta obra y también muchas felicidades a los autores. Sin duda, este libro se convertirá en una herramienta indispensable de consulta para todas las personas interesadas en la materia electoral, que cada vez son más. Agradezco a quienes nos siguieron en vivo a través del canal del Tribunal Electoral y los invito a adquirir el libro Derecho Procesal Electoral Comparado en México de la editorial Tirán Leblanc. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo.